Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera webinar que celebramos desde APECO sobre las nuevas técnicas de conducción del agua. Yo soy Begoña Losada, soy la vicepresidenta de APECO y tengo conmigo hoy a tres técnicos y profesionales de este sector que nos van a acompañar a lo largo de la webinar y nos ilustrarán sobre este tema que es tan interesante, tan candente y tan de presente y de futuro inmediato y necesario en nuestro sector. Recordaros que esta es la tercera webinar que realizamos desde APECO en este formato, que está teniendo bastante éxito y yo creo que participación e interés por parte de todos. Celebramos en su momento la relacionada con el corporate y compliance, luego hicimos la de la industrialización del sector y ahora terminamos el ciclo antes de nuestro receso veraniego con esta dedicada a las nuevas técnicas de conducción del agua. Probablemente después en septiembre comencemos y continuemos también con otra serie de jornadas. En función de cómo evolucione la pandemia, buscaremos el formato más adecuado para todos. En esta webinar vamos a tratar dos bloques, ¿vale? Diferentes. Uno es sobre los futuros proyectos y necesidades que va a tener el sector del agua en Galicia. Esta parte la expondrá y la compartirá con nosotros Iván Cacheiro, que es nuestro técnico de aguas de Galicia. Y luego en el otro bloque trataremos sobre las soluciones novedosas que tenemos ahora mismo en nuestro sector y que debemos de poner en valor y difundir, ¿no? para defender nuestra política de empresas y de nuestro sector, donde mejoramos, innovamos y vendemos soluciones mejores y de innovación constante, ¿vale? Y tendremos a Espina y Delfín y al Grupo Canalis. Vale. Damos paso ya a la primera exposición, a la primera parte, que estará presentada por Iván Cacheiro. Iván es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de La Coruña. Ha desarrollado siempre la mayor parte de su carrera profesional vinculado a la Administración Hidráulica de Galicia, donde durante los últimos 14 años ha venido realizando diversos trabajos asignados siempre al área técnica de esta entidad. Entre sus funciones destacan la dirección de proyectos y obras hidráulicas, labor que ha compaginado durante sus primeros años en la Administración con la gestión de fondos europeos. En los últimos años sus tareas se han ido centrando en la planificación, seguimiento y gestión económica y presupuestaria de la entidad pública empresarial Aguas de Galicia, así como la coordinación y gestión de las actuaciones encomendadas a la entidad en el marco financiero plurianual 2014-2020, relacionadas con el Programa Operativo FEDER Galicia, el Programa de Desarrollo Rural de Galicia o los proyectos Aqualitrans o Aquamundam, financiados a través del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal. Desde el año 2019 desarrolla además las labores de coordinación del Departamento de Oficina Técnica de Aguas de Galicia y es el responsable del proyecto de compra pública de innovación denominado Innovaugas 4.0, gestión avanzada de los recursos hídricos gallegos, que actualmente se encuentra en ejecución. Pues sin más, doy paso a su intervención y os dejo con una parte muy interesante de esta ponencia en donde Iván nos explicará las oportunidades de este sector en Galicia. Muchas gracias, Iván. Muy bien. Muchas gracias, Begoña. Buenas tardes a todos. En los próximos minutos trataré de desgranar un poquito mi visión particular de por dónde creo que van a ir los tiros en el futuro en el sector del agua en Galicia. Entonces, vamos a iniciar la presentación. Sí. Bien. Sí. Bueno, como es obvio, hoy en día cualquiera que quiera conocer dónde están o dónde van a estar las oportunidades de futuro en cualquier sector, lo primero que tiene que hacer es mirar a Europa. Ellos son los que marcan el camino, los que establecen las reglas de juego y a través de directivas, reglamentos, recomendaciones, comunicaciones y demás normativa nos fijan los objetivos y el camino, la senda que debemos seguir los países miembros y las regiones. En los últimos meses hemos oído hablar todos mucho acerca del Next Generation EU, del mecanismo de recuperación y resiliencia, el Plan España Puede, pero creo que es interesante
poner un poquito de contexto, sobre todo en las cifras de lo que estamos hablando con estos instrumentos de la Unión Europea. Como seguro que muchos de vosotros sabéis ya, el presupuesto de la Unión Europea plurianual se establece en base a periodos de 7 años a través de lo que se denominan marcos financieros plurianuales, en los cuales la Unión Europea establece cómo va a distribuir el gasto durante ese periodo de años y qué objetivos va a querer alcanzar. El marco financiero plurianual vigente del periodo operativo actual es el que corresponde al 2014-2020 y que se puede ejecutar todavía hasta el año 2023 y, para que nos hagamos una idea, el volumen de fondos que se maneja desde la Unión Europea para este marco financiero están en un poquito superior a 1 billón con B de euros, 1 billón de los españoles, 1 millón de millones. En cuanto al marco financiero plurianual siguiente, que es el 2021-2027, que fue aprobado a finales del año pasado, las cifras que se manejan son muy parecidas. Sin embargo, hay un aumento con respecto al 14-20 debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con lo cual aumenta el esfuerzo inversor de la Unión Europea. Pero además, tenemos el instrumento temporal Next Generation EU, que es el instrumento de respuesta que la Unión Europea ha diseñado y ha aprobado como respuesta a la pandemia, que va a movilizar 750.000 millones de euros en el periodo 21-26. Por tanto, nos estamos encontrando ya con que esta herramienta del Next Generation EU se solapa con los marcos financieros plurianuales 14-20 y 21-27. ¿A qué nos va a llevar esto? A que al volumen inversor de las administraciones públicas en toda Europa, en España y, por supuesto, en Galicia, va a ser muy importante durante los próximos años. Si queremos poner un poquito en contexto las cifras a nivel estatal, para que nos hagamos una idea, el volumen estimado de inversión durante los próximos años con la suma o el solape de los marcos financieros plurianuales y el instrumento Next Generation, se estima que va a ser necesario ejecutar a un ritmo de aproximadamente 40.000 millones de euros al año a nivel estatal para ser capaces de absorber estos instrumentos que la Unión Europea pone en nuestras manos. Por comparativa, podemos decir que en los años buenos, en los años en los que finalizan los marcos financieros plurianuales, podemos coger de ejemplo el año 14 y 15, que fueron los 2 años últimos del anterior periodo operativo 7-13, el volumen de ejecución de fondos europeos en España estaba en torno a los 20.000. Y si cogemos la referencia con los primeros años de periodos operativos, por ejemplo, podríamos hablar de los 16, 17, 18 y 19, el volumen de ejecución en España estaba en torno a los 5.000 millones. Por tanto, vemos que vamos a tener unos próximos años de gran volumen de inversión y veremos hasta dónde somos capaces de ejecutar y de digerir ese volumen de fondos. ¿Qué es lo que pretende la Unión Europea con todo este planteamiento, estos instrumentos que plantean? Bueno, pues básicamente lo que quiere es un verdadero cambio de paradigma en las economías de los países miembros y de ahí viene el nombre de los planes que se están trabajando para el mecanismo de recuperación y resiliencia, que son planes de recuperación, transformación y resiliencia. Realmente lo que la Unión Europea quiere es que cambiemos el modelo y que el valor añadido de las inversiones que se producen sea muy elevado. Ahí está el reto. Las regiones, los países que sean capaces de realizar y afrontar ese cambio van a ser los grandes beneficiados. Nosotros, desde luego, vamos a tener un elevado volumen de fondos para poder realizar ese cambio y veremos en unos años hasta dónde llegamos. Por centrar un poquito las cifras, porque a mí la verdad que estos números tan grandes me marean y me distorsionan mucho de qué podemos estar hablando. En el Plan España Puede, que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia
a nivel estatal, que además ha sido recientemente aprobado por la Unión Europea, nos encontramos con que en la política palanca relacionada con la materia de agua tenemos aproximadamente 1.700 millones de euros disponibles que van a estar para inversión en esta materia desde ya, porque ya se está iniciando, ya están iniciando las convocatorias hasta el 2026. Perdón. Este plan de recuperación, transformación y resiliencia es un plan que ha sido diseñado y está gestionando directamente el Estado, en el cual la participación de las comunidades autónomas y de las entidades locales hasta el momento ha sido más accesoria. Ellos han liderado y estamos conociendo todavía las primeras cifras de las convocatorias que se están lanzando, con una desigual llegada de fondos a Galicia, dependiendo de la convocatoria en concreto. Pero para que nos podamos hacer una idea de qué podría representar, pues he traído aquí un número sobre el volumen de inversión que desde Aguas de Galicia hemos venido manejando o venimos manejando para este periodo 2014-2020. Estamos hablando de aproximadamente 225 millones de euros para inversiones en actuaciones de abastecimiento, saneamiento, depuración y de reducción de los riesgos de inundación que hemos tenido disponibles y de los cuales un porcentaje muy importante todavía tenemos que movilizar desde este año 2021 hasta el final de ese periodo operativo en 2023. Por tanto, es de esperar que en los próximos años, no solo hasta el 23, sino más adelante, con el mecanismo de recuperación y resiliencia y el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027, los volúmenes de inversión, el esfuerzo inversor por parte de nuestra entidad en concreto siga siendo muy elevado, y tendremos que sumar también a eso el esfuerzo inversor que el Estado vaya a realizar, que de hecho lo va a realizar en Galicia a través de sus entidades como puede ser Aquaes, por ejemplo, o las confederaciones hidrográficas. ¿Y por dónde pasa o por dónde creo yo que puede pasar el futuro en Galicia? Pues me viene casi que ni pintado que el pasado jueves se aprobó en Consejo de la Xunta el anteproyecto de ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua, que yo creo que da muchas pistas un poco de la visión que tenemos desde Aguas de Galicia de cómo creemos que debe ir el modelo a futuro. Y es una visión que puede y debe ser enriquecida por las aportaciones de todos. De hecho, en este momento el anteproyecto está en plazo de envío de sugerencias. Si no recuerdo mal, creo que es hasta el día 13 de agosto, que seguro que complementarán muy bien lo que se plantea ahí. ¿Y qué modelo qué visión se aporta en ese anteproyecto? Pues desde mi punto de vista, a lo que va es a un ciclo de mejora continua, en el cual la planificación adquiere un papel muy relevante dentro de ese anteproyecto de ley, que con las medidas ambiciosas que plantea, desde luego, va a determinar que va a ser necesario en los próximos años, y además va a haber financiación para ello, acometer numerosas inversiones en cuanto a la gestión del ciclo integral del agua en Galicia, no solo por la administración autonómica, sino incluso por las diputaciones o las entidades locales. También, en mi opinión, esas inversiones, yo las denomino, van a ser inversiones entre comillas inteligentes. Y me explico. Desde los años 90 hemos vivido un boom en la ejecución de infraestructuras hidráulicas en Galicia. Un ejemplo es, por ejemplo, las estaciones depuradoras de más de 2.000 habitantes equivalentes. En el año 1990 teníamos una en funcionamiento y actualmente estamos en 170. Por tanto, en mi opinión, las inversiones tienen que ir a apuntar unos ratios de eficacia y eficiencia más elevadas para optimizar cada euro que se invierte. A eso me refiero con
con las inversiones inteligentes. También, en mi opinión, el futuro va a pivotar sobre 3 ejes fundamentales, que en este caso, en primer lugar, podemos hablar de innovación. Es muy claro que las regiones punteras a nivel europeo y mundial tienen un alto poder de innovación y de transformación de sus economías, que si queremos llegar a esos niveles en contraposición o llegar a otros niveles de otras regiones europeas, pasa necesariamente por ahí. Seguramente después con Rodrigo veamos más de un buen ejemplo de una empresa que ha utilizado la innovación para posicionarse en el sector aquí en Galicia. En segundo lugar, como segunda pata, yo destacaría la colaboración público-privada. Desde mi punto de vista, tradicionalmente hemos vivido como en 3 universos un poco hablando en idiomas distintos, si se me permite. Por un lado la administración, por otro las empresas y por otro los centros de conocimiento. Y creo que tenemos que ser capaces de juntar esos universos y trabajar juntos, ¿no? Para ello, pues este ciclo de webinars, estas iniciativas como la de APECO, pues son muy interesantes para trabajar en esa línea. Y por último, un tercer eje que yo apunto es el eje de la optimización. Es evidente que no podemos seguir pensando en hacer las cosas como hace 40 o 50 años. Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y las potencialidades que ofrecen son muy grandes y nos van a permitir en el futuro aprovechar todo lo bueno que ellas tienen para lo que explicaba antes, ¿no? Optimizar y aumentar la eficacia y la eficiencia en la gestión del gasto público. De esto estoy seguro que Óscar, que Espina y Delfín tienen muchísima experiencia en optimización, no solo con nuevas tecnologías, sino ya de siempre, nos va a dar ejemplos muy claros. Y ya en la última parte de la exposición, pues he querido traer aquí unas 3 pequeñas reflexiones que no me resisto. Quien me conoce un poco sabe que yo insisto mucho en estos temas, a veces soy un poco pesado. Y en este caso, relacionado con la colaboración público-privada, pues desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia con el proyecto de InnovaAguas, que es nuestro primer proyecto de compra pública de innovación, nos resulta una muestra muy interesante de que la colaboración público-privada en nuestro sector, el sector del agua y en Galicia, es perfectamente posible. Las empresas habéis demostrado a lo largo de los años vuestras capacidades, no solo aquí en Galicia, sino en España y en exitosas experiencias de internacionalización que tenéis muchos ejemplos. Los centros de conocimiento tienen una potencialidad muy grande para el desarrollo de nuevas soluciones de excelencia. Y desde la Administración hemos iniciado el camino con este proyecto, con InnovaAguas, y estamos convencidos de que es el camino que debemos recorrer y encontrar las sinergias entre esos 3 universos aparentemente desconectados que van a redundar en beneficios para todos y, desde luego, para la sociedad. Ya para ir finalizando, también tradicional, me gusta mucho esta fotografía porque además transmite un poquito la idea que quería compartir con vosotros, y es que me parece fundamental para el futuro de este sector y de cualquiera que debemos poner el foco en las personas. Yo creo que a veces nos olvidamos de que el principal activo de las organizaciones es su capital humano y debemos cuidar de las personas que componen las organizaciones. A veces las organizaciones son como este bote de remo en el que las instrucciones o las directrices que marca el timonel no se entienden o no llegan a los remeros, o nos encontramos con organizaciones en las que algunas personas reman en una dirección, otras no reman, e incluso algunas reman en dirección contraria.
Yo creo que el éxito o las organizaciones que vayan a ser exitosas en el futuro pasa desde luego por cuidar el grupo de personas y conjuntarlos para que remen en perfecta sincronía. Dentro de ese cuidado de las personas y de la innovación, también creo que debe haber lugar para aquellas personas que piensan diferente, ¿no? Dejar un espacio a ese pensamiento lateral, si queremos llamarlo así, que personas que aporten un valor añadido, cuestionando el cómo se hacen las cosas, ¿no? Si hacemos las cosas siempre de la misma manera, no podemos esperar resultados distintos. Y yo creo que debemos potenciar a aquellas personas que se esfuerzan en realizar esa crítica constructiva, porque son las que nos van a aportar el valor y la capacidad para innovar, que como decía antes es uno de los ejes en los que yo creo sobre los que va a pivotar el futuro en el sector. Ya finalizando, bueno, me gusta especialmente esta viñeta de Mafalda. Creo que está todo dicho con el cangrejo, el futuro queda hacia adelante. Y por último, nada más que agradecer enormemente a Peco la invitación a este interesante ciclo de webinars. Es un placer para mí estar hoy aquí compartiendo un rato con vosotros y con los excelentes ponentes que tenemos con nosotros. Y desde luego deciros que nuestra puerta va a estar siempre abierta para colaborar en lo que podamos en estas iniciativas y si me permitís, parafraseando a un antiguo jefe que yo tenía, dispuesto siempre a trabajar por Galicia. Entonces, muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Iván. La verdad es que es un placer tener a un responsable de la administración, hablando con ese conocimiento, porque llevas muchos años trabajando en esto, con esta situación esperanzadora, yo creo que nos ha transmitido a todos, ¿no? de que tenemos los medios ahora mismo, tenemos el dinero, ¿no? en disposición, y ahora tenemos la responsabilidad de poder canalizarlo y de poder de verdad ponerlo en valor. Para eso, unir sinergias, estamos aquí, nuestras empresas, defender la innovación, defender el saber construir. Yo creo que tenemos que ser un ejemplo para todos, y así lo estamos siendo. Creo que tenemos que mejorar nuestra imagen como un sector y eso lo conseguimos juntos, pero juntos con vosotros, con la administración, con los centros de innovación, con el bien hacer que tenemos y que tienen nuestras empresas, y es lo que intentamos siempre desde APECO y yo creo que desde todas nuestras instituciones de poner en valor y de que seamos conscientes y que se nos llene la boca de decir que sabemos construir, de que sabemos hacer las cosas bien y de que tenemos ahora mismo un reto fundamental e importante que es voluntad de Europa de pedir ese cambio y tenemos que demostrarlo. Es decir, es que se nos están dando los mimbres, tenemos la capacidad y solamente tenemos que saber trabajar en equipo. Esa es la clave, es decir, lo has puesto fenomenal, me encanta la diapositiva de todo remando. Pues vamos a remar en la misma dirección por una vez, a ver si somos capaces de aunar fuerzas, aunque solamente sea por el bien de Galicia, que estamos completamente de acuerdo. Es decir, tenemos los mimbres perfectos, solamente tenemos que tener claras cuáles son las directrices. Alguien tiene que gobernar el timón, es evidente, y todos remar en la misma dirección que buscar el bien de nuestro sector. Y al final todo revierte aquí, es decir, si conseguimos cambiar, hacer unos sistemas más competitivos, más operativos, por el bien de nuestra sociedad, que es para lo que trabajamos, olvidémonos, esto es todo revertir en el bien. Las constructoras trabajamos, somos lo más social que existe, la inversión en infraestructuras, en depuración, en el agua, es que es lo más evidente, ya no nos vamos a otros campos. Esto yo creo que es lo más social, lo más horizontal, lo más transversal que puede existir. Pues vamos a ponerlo en eso. Así que, Iván, mil gracias de verdad por esta intervención. Y acordaos todos los que nos estéis escuchando de que podéis intervenir no en directo como bien sabéis, pero sí podéis formular a través del canal preguntas y todas las cuestiones que se os puedan ocurrir, y nosotros al final las atenderemos y nuestros ponentes las atenderán y las resolveremos, ¿vale? Así lo haremos más dinámico también al final. Bueno, continuamos. Ahora
pasa a intervenir Óscar. Óscar Rodríguez es el administrador solidario de Espina y Delfín, es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y ya ha realizado la especialidad en hidráulica y energética. Asimismo tiene también un programa de alta dirección en la Escuela de Negocios CaixaNova y desde el 95 trabaja en Espina y Delfín, ejerciendo diversos cargos. Se conoce perfectamente toda la trayectoria desde el principio de la obra, como jefe de obra, director de operaciones y también director de comercio exterior. Actualmente es administrador solidario en la empresa y va a pasar a exponernos soluciones simples a problemas complejos, que esta también es otra cuestión importante. A veces la solución la tenemos en algo muy trivial y sencillo, nos queremos complicar la vida y en obra todos sabemos que nos hacen falta soluciones simples, sencillas y ejecutables. Pues nos va ahora a contar Óscar cómo resolver esa cuestión. Muchas gracias, Begoña. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todos, obviamente. Yo soy Óscar Rodríguez, administrador de Espina y Delfín junto con mi hermana y hijo del fundador, ¿no? Entonces, digamos que la empresa y yo, o mi hermana y yo, pues tenemos casi la misma edad. Es como mi tercer hermano, por así decirlo, ¿no? Entonces, os voy a explicar un poco cómo ha sido nuestra evolución y cómo yo creo que del mundo de la tecnología, en concreto, en este tema más concreto de las canalizaciones, ha ido evolucionando, ¿no? Y cómo lo hemos visto nosotros, ¿no? Nosotros somos una empresa que yo recuerdo las primeras tarjetas que teníamos, ponía Espina y Delfín y teníamos una frase escrita que ponía sus problemas nuestra enseña, soluciones nuestro lema, ¿no? Que era motivo de jolgorio de mis amigos en su momento. Pero a mí me gustaba porque no conservo ninguna tarjeta de aquellas, pero reflejaba un poco lo que nosotros éramos, ¿sabes? Nuestro cliente tenía un problema, a veces disparatado, a veces imposible, y dice, bueno, esto como no te lo arregla Espina y Delfín, no te lo arregla nadie, ¿no? Y entonces aparecíamos nosotros ahí, ¿no? Entonces, esta es nuestra empresa, son unas fotos representativas de nuestra sede en Santiago de Compostela. La empresa se funda en el 75, aunque desde el 73 estábamos en Galicia con otro nombre. Es una empresa familiar y estamos aquí en AP con la Asociación de Empresarios de la Construcción, pero nosotros estamos especializados en una rama de la construcción, que es las obras civiles, sí, pero sobre todo hidráulicas, ¿no? Y con el paso del tiempo, hacia el año 88, empezamos también a gestionar servicios municipales de aguas. Y el origen de la empresa, el corazón de la empresa es el montaje y la puesta en marcha de equipos hidráulicos, de bombeos, etcétera, ¿no? Y de ahí empezamos a fabricar accesorios para estos bombeos, instalaciones que hacíamos para cetarias de marisco, en la Ría de Osa y por ahí. Y luego, como un área paralela a la gestión de servicios municipales y de explotación de plantas, pues tenemos un laboratorio que fue creciendo, como todo lo que vamos haciendo, empiezas por nada y a lo tonto, pues acabas como acabas, ¿no? Entonces es nuestro laboratorio que tiene todas las habilitaciones de NAC, este aquí es nuestro taller de fabricación que tenemos en Santiago y este es el exterior, ¿no? Este tenemos las oficinas. Las obras hidráulicas, todo el mundo sabe lo importante que es el agua, ¿no? Pero uno no se da cuenta hasta que le falta, ¿no? Las obras hidráulicas son muy ingratas, sobre todo las conducciones, porque, como dicen los alcaldes, bueno, inviertes el dinero y no se ve, ¿no? Aquí Iván, que está en aguas, pues sabe muy bien de lo que le estoy hablando, ¿no? Parece que es más vistoso poner bancos, un paseo, ¿no? Pero el agua, pues bueno. Pero cuando se rompe, entonces, amigo, ahí pueden colgar a cualquiera, incluyéndome a mí, ¿no? Esto que pongo es una obra a la que tengo un cariño muy especial, una obra de Aguas de Galicia, una obra emblemática, la Etable Padrón, da agua a toda la margen derecha de la Ría de Osa. Si esta depuradora para, millones de personas, bueno, miles de personas del Barbanza se van a la calle directamente, no tienen nada que hacer. Hay empresas en la Ría de Osa, en la margen derecha, en Boiro, por ejemplo, o en Rianxo o en Ribeira, que consumen 3.000 metros cúbicos de agua diarios y salen de aquí, ¿no? Y si quieren ampliar, esta planta tiene que tener capacidad para dar más agua y si no hay más agua no hay licencia municipal para ampliar. Entonces, hasta ese punto las infraestructuras hidráulicas son necesarias para el desarrollo, ¿no? Pero
nuestra vida, desde que, bueno, como os he dicho, mi vida está ligada a Espina y Delfín y hemos visto de todo y vemos de todo, ¿no? Las obras hidráulicas y las canalizaciones siempre fueron el pariente pobre de las infraestructuras. Las carreteras se ven, las tuberías no. Yo tenía que pedir muchos permisos para cruzar una carretera, pero cuando hacían la carretera, si había que ramplar con la tubería, pues nada, y pasa la tubería por aquí y dejamos un tubo y ya está. Dejamos un tubo y ya está. Y esto que veis aquí, pues son arquetas, esto es una arqueta de un pozo de residuales y dentro tiene una llave con una tubería de agua potable. Esto es un disparate que tenemos que gestionar porque viene de antiguo y es un servicio municipal nuestro, no voy a decir cuál, para que la gente no se espante, pero es así. Claro, luego la gente dice, me falta el agua, claro, la culpa es de Espina y Delfín, o de Diac, o de Acuario, de quien sea. Bueno, es que tenemos que lidiar con esto, ¿no? Que viene de muchos años atrás, ¿no? Pero incluso cosas de los años finales de los 90, como esto que tenemos aquí, que tampoco voy a decir dónde está, casi recién hecho, pues a lo poco tiempo rompía de esta manera, ¿no? Porque el tubo no es el adecuado, porque la instalación no es la adecuada, porque la ingeniería que lo había diseñado, pues, bueno, el tubo, ¿qué más da? Se pone un tubo y ya está. Bueno, luego tienes que venir por detrás, pues intentando, bueno, arreglarlo, ¿no? Todo ha evolucionado, ¿no? Y nosotros hemos vivido esa evolución. Ahora mismo, estos son algunos de los equipos que nosotros tenemos en nuestra sede central, ¿no? Y por los servicios, equipos de inspección de tubería, equipos de desatasco de tubería pequeños, equipos más grandes, de limpieza, equipos de inspección, de vigilancia de las tuberías, robots, etcétera, ¿no? Es muy difícil hoy en día, bueno, ejecutar mal una tubería y que no se entere el director de obra. Nosotros en alguna obra que ganamos, recuerdo hace muchos años, en los 80, en Ponferrada, la ganamos porque la empresa que la había hecho, que era un saneamiento, había hecho los pozos, la tapa, pero no el tubo. Entonces, entre pozo y pozo no había tubo. Pequeños detalles sin importancia. Entonces, cuando se fue a inaugurar la obra, el responsable político montó en cólera, le puso una demanda a la empresa estaba, bueno, es una historia turbulenta. Y con el dinero que recibió de la demanda, después de mucho litigar, pues convocó otro concurso, lo ganamos nosotros, nos puso ahí los perros a vigilarnos, que a las 2 semanas dijeron, a estos no hace falta que les vigile nadie, tranquilo, que esta vez sí que va a pasar el agua. Pero ahora eso no sucede, ¿no? Es lo que quiero deciros, que todo esto está evolucionando, ha evolucionado, y hay un gran cuidado, una gran diligencia a la hora de diseñar, de dimensionar, de inspeccionar, etcétera, todo esto. Y hay tecnología, que es a lo que vamos, no solo para hacerlo, sino para certificar que está bien hecho. Nosotros, como empresa que gestionamos servicios, tenemos que tener esta tecnología y la tenemos, como veis ahí, ¿no? ¿Cómo hemos empezado? Esta foto le tengo mucho cariño. La he puesto en alguna presentación más, porque aquí todavía no nos llamábamos Espina y Delfín. Y este fue el primer invento de mi padre. Mi padre es este señor tan elegante que está aquí a la izquierda, con bigote, aunque no, bueno, un poco de bigote, no se le ve. Y están encima de un bateeiro, y este es Manuel Lueiro, nuestro empleado más antiguo. Y esto que hay aquí, aunque no lo creáis, es una innovación de Espina y Delfín que ahora hace tiempo usa todo el mundo, pero que nosotros no patentamos. Antes, en las cetarias, las cuerdas de las bateas las limpiaban un montón de señoras que se subían a la batea con riesgo de caerse por ahí, ahogarse, que se hundiera la batea, era un desastre. Iban limpiando a mano las cuerdas, ¿no? A mi padre se le ocurrió, porque montábamos bombeos en el mar y tal, que podía coger pues un tubo con una tolva fabricado en el taller de acero, con unas boquillas por dentro y con una bomba, darle presión, pasaba la cuerda por en medio y limpiábamos de mejillón y de porquería la cuerda. Conclusión, montón de señoras despedidas y cada vez que mi padre llegaba con una maquinita a un sitio de estos recibían a tomatazos, era un desastre. Vendimos muchas máquinas, luego pues algún listo, obviamente, pues se dio cuenta de que eso lo podía hacer él también y bueno, dejó de ser pues un nicho de mercado y pasamos, como se dice, a otra cosa, ¿no? Pues esto es la innovación, o sea, tienes que seguir innovando, no puedes estar siempre con el mismo invento. Pero este es un poco nuestro ADN, ¿no? Dar soluciones, encontrar un problema y escurrirse
el cerebro. De aquí no teníamos ingenieros ni nada de eso, ¿no? Pero lo hacíamos. Después inventamos una cosa porque nadie lo hacía tampoco. Entonces, en Boiro había que meter un colector, que después hicimos la obra de ampliación hace unos pocos años, pero bueno, este es el primer colector. Y mi padre se daba cuenta de que meter un pozo de bombeo a varios metros de profundidad era un engorro, porque el agua tenía la engorrosa manía de subir la marea, y esto está debajo de la carrera de marea, en otros sitios el nivel freático era alto, y ponerse a encofrar y hormigonar a metros de profundidad, pues era un peligro. Y entonces decidimos que en el taller nuestro prefabricaríamos los pozos, los meteríamos en un camión, este camión nuestro, una góndola, y luego se mete con una grúa, dentro ya lleva todos los cacharros, los tubos, las impulsiones, los colectores. Y hoy en día hay empresas de prefabricado y empresas que hacen esto, ¿no? Esto, pues en los años finales de los 80, que es de cuando es esta foto, pues no había nadie. Yo no conocía a nadie que hiciera esto así. Y bueno, se le ocurrió a mi padre hacerlo y tal. Esto que veis aquí es un entibado que tampoco conocíamos a nadie que lo hiciera y lo fabricamos nosotros también, ¿no? Entonces, esto todo, como decimos aquí, feito una casa, pero funcionaba, ¿no? Y metimos muchísimos pozos de bombeo. Hoy en día metemos algunos, entre otras cosas, porque ya hay muchos instalados y no hay tanto que hacer. Pero tuvimos que buscarnos la vida para dar una solución, ¿no? De ahí hemos pasado, bueno, estas son unas fotos que hice esta semana, a fabricar cosas más complejas. Lo que visteis antes, pues no tenía certificado CE, no tenía manual de instrucciones, no tenía cálculo de estructo, no tenía nada. Pero ahora sí, ¿no? Y hacemos pues muchas cosas. Algunas de las que ahora estamos haciendo, que en breve instalaremos, son pues un separador de arena, como veis aquí, filtros que vamos a poner en Curtis ahora, un pretratamiento compacto que vamos a poner a dar de Viveiro, todo en acero, ¿no? Estos son puentes desarenadores que vamos a poner en Portugal. Bueno, la cosa va evolucionando, ¿no? Y de aquellos chapucillas que hacíamos, pues bueno, contratando ingenieros, programas de diseño, certificándonos. Bueno, ahora da mucho más trabajo el papel, ¿no? El papeleo que lleva aparejar a cada una de estas cosas que fabricarlas, porque, bueno, pero vamos buscando soluciones, ¿no? A temas hidráulicos. Y aquí que un día pues nos tocó, bueno, esto iba a poneros una foto de otra cosa que habíamos hecho en el País Vasco, que tuvimos que hacer una tubería con unos mineros, pero aquello era un poco ilegal y no sé, me corté. Pero esto tampoco es muy ilegal, porque esto fue en los años... Bueno, como esto ya prescribió, yo lo pongo, ¿no? Esta foto tiene 30 años, no voy a decir dónde es, pero la obra que teníamos que hacer, pues el tubo tenía que pasar por debajo de la vía del tren y ya está, y había que pasar. Y por supuesto, el genio que hizo el proyecto, pues ni explicaba cómo ni por qué, y el presupuesto era el que era. Y entonces, ¿y cómo pasamos? Bueno, pues pedimos permiso a Renfe y pasaban los meses y no llegaba el permiso. Y pasaban casi un año y no llegaba el permiso. Y bueno, dijo, pues, el responsable de la obra, oye, pues tira para adelante. Y bueno, pues hicimos una Inca que nos inventamos porque tampoco había empresas que bueno, ahora va a hablar después de mí el representante del grupo Canalis y claro, pero no existía Canalis en aquella época, ¿no? Entonces... pues cogimos un tubo de acero y lo íbamos soldando sobre la marcha. Aquí está el soldador con su ausencia de casco y su falta de intibación, que le vamos a hacer. Y simplemente una máquina con un martillo, hicimos un tapón de acero lo suficientemente gordo para que resistiera los golpes del martillo y lo fuimos hincando por debajo de la vía de tren. Fuimos muy rápido por si llegaba alguien, pasó la tubería, le metimos agua y aire por dentro y salió todo el relleno y listo. Y luego por aquí metimos la tubería de fundición y así empezamos a hacer tuberías sin zanja. No siempre la tubería va por debajo de la tierra, a veces va por arriba y a veces en puentes, ¿no? Hay aparatos para colocar la tubería por debajo de los puentes. Claro, hay camiones que tienen dispositivos, una especie de grúa invertida, ¿no? que te permite trabajar por debajo.
Bueno, esta obra es reciente, ¿no? Pero luego os enseñaré otra del año 2005, 2007 y claro, había pocos de esos aparatos y te costaban más que el tubo, o sea, no era económicamente viable, ¿no? Así que hicimos esto en el taller, es un andamio invertido, ¿no? Yo creo que ahora sí que comercialmente los hay más, pero nosotros hicimos uno que se ajustaba a lo que nosotros queríamos, ¿no? Bueno, tiene un contrapeso aquí arriba, lo suficientemente grande para soportar todo, y esta estructura puede soportar incluso el peso del tubo sobre ella. Y luego esta parte de abajo, la barquilla donde va, es ampliable, o sea, se mete otro tramo que se atornilla y puede coger metros, ¿no? Esto es una tubería en el cruce sobre el río Arda, en Portugal, y bueno, te permite trabajar con seguridad. Esta de sí, toda la estructura, por supuesto, está bien calculada, certificada, probada, ensayada, todos los papeles en regla. Bueno, como he dicho, la seguridad es fundamental, ¿no? Y toda empresa que evoluciona, pues también evoluciona en eso y nosotros no somos una excepción, ¿no? Y nos permite hacer cosas como esta rápido y a un coste bajo, ¿no? Por supuesto, estas piezas, que son muy caprichosas, pero había que hacerlas así, pues las hicimos nosotros en el taller, son de acero inoxidable y permiten que se coloquen 2 tubos, ¿no? Y eso también es tecnología, vamos innovando, ¿no? Con esta estructura conseguimos hacer esta otra de aquí, ¿no? Veis que es un alero del puente, veis la altura, pero se puede prolongar. Como es más largo, pues le ponemos un accesorio a la izquierda que a ver si deja el ratón aquí, que se atornilla arriba el tablero para que soporte, entonces el tubo se coloca encima de la pasarela y puede deslizarse y luego lo subimos. Bueno, no os voy a contar todos los secretos, que si no aprendéis mucho. Pero para llegar aquí, antes dimos muchas vueltas, ¿no? Esto es el primer prototipo que habíamos hecho para esta obra de la izquierda, ¿no? Es una especie de mini puente grúa portátil que diseñamos y funcionaba, pero luego ahora era muy lento y al hacer las pruebas, pues aquello, bueno, te desesperabas, ¿no? Quiero decir que la innovación, pues tiene sus sinsabores, ¿no? Incluso, pues, una cosa de estas, una obra parecida, pues algún accidente, cuando no teníamos estos medios y eso es lo que nos llevó a escurrirnos el cerebro y a diseñar algo que, como he dicho en el título, es simple, ¿no? Es una solución simple, ¿no? Pero es muy útil y os puedo asegurar que cuando queríamos hacer esto, bueno, tenéis que ver lo que el ingeniero, bueno, era portugués, ¿no? Había diseñado para colocar este tubo de la izquierda. Si os lo cuento, no os lo creéis. No os lo creéis porque es increíble y es inviable, ¿no? Pero bueno, les propusimos esto, aceptaron la solución y la cosa fue muy bien. A veces directamente no hay puente y esta es una tubería de saneamiento, va por también en Portugal, en San Pedro do Sul y bueno, querían que fuera por gravedad, habían puesto aquí, en esta zona estaba diseñado pues un pilar cada 5 metros de 600 milímetros de diámetro, o sea que todo esto iba de pilares de un lado a otro, había más hormigón no sé, que una presa y encima unas vigas tremendas para sujetar un tubo. Y entonces dijimos, bueno, pero hombre de Dios, pero habrá que hacer algo más estético, más liviano, que no esté encima de la carretera, que vaya a un lado. Bueno, oye, pues diseñadnos algo. Bueno, pues una pasarela, ¿no? Entonces, os enseñé antes un equipo que habíamos hecho, que es una parte de un puente decantador, pues basándonos un poco en eso, hicimos la pasarela de un puente decantador más grande, ¿no? Y simplemente una pasarela. Pues, tan sencillo como eso, ¿no? Buscarle caminos al agua. Y en este caso lo que no querían es poner un bombeo intermedio porque el agua bajaba hasta aquí, luego había que elevarla, entonces para que la tubería siguiera por gravedad, pues así. Y por supuesto, bueno, cuando empezamos con las de esta foto que ya os he puesto, cuando vamos por la zona subterránea, pero ya esto es una obra más actual, ¿no? Lo de antes era hecho por nosotros. Ahora ya hay muchas empresas buenas que tienen su propia tecnología, muy variada, es un poco lo que quiero explicaros, que hay muchas soluciones, ¿no? Y siempre hay una solución para lo que uno quiere, ¿no? Hay que buscar y hay que saber lo que uno necesita. En este caso también es una obra en Villagarcía,
y bueno, había que poner la tubería por esta zona, por esta pista de la derecha, es muy estrecha, todo roca. Aquí había un repecho, entonces claro, entre un pozo y otro pozo había una zanja de 6 metros de profundidad en roca, con casas a los lados, y el proyecto decía que por ahí, y por ahí no podía ser, porque si hacemos la zanja, tiramos las casas, y luego pues hay que sacar piedra ahí como si fuera una cantera. Entonces, bueno, pues puedo hacer una perforación dirigida, y lo bueno de estos equipos es que tienen una precisión tremenda. O sea, te metes en un pozo, hay que hacer una trinchera, como veis aquí, pero la máquina tiene un cabezal rotatorio y hace simplemente pues un pequeño túnel, y después se tira o se hinca la tubería por ese túnel, en este caso tubería polietileno. Y entonces, con estas condiciones que veis a la izquierda que os he explicado, pues hemos conseguido, pues por menos dinero de lo que costaba colocar el tubo de un lado a otro. Digo menos dinero, en presupuesto no había dinero para hacer esta zanja, pero el que hizo el proyecto pues no midió bien, o supuso que no había roca, pero la había. Entonces, si luego vas al presupuesto y vas a la medición, pues claro, ahí los disgustos que hay. Pues bueno, llegamos a un acuerdo, y por mucho menos dinero, pues una solución técnica pues permitió que se hiciera una obra, y sobre todo permitió que no tirarle la casa a los vecinos, que no es poca cosa, ¿no? Porque corría riesgo. He dicho antes que la seguridad en las obras tiene que ser una constante, ¿no? No podemos estar en aventura, ¿no? Todos los que nos dedicamos a este mundillo hemos tenido algún percance muy desgraciado, ¿no? Y lo que nos permite estas tecnologías es evitarlos, ¿no? Que es una decisión, un punto, pues yo creo, muy a favor. Esa misma tecnología la aplicamos en otro sitio, en San Pedro Sur. Aquí pues también, la obra que teníamos adjudicada, y bueno, tenía una tubería que había que meter por una antigua vía romana. Claro, llegó el arqueólogo y dijo si estaban locos, ¿no? Eso ni se toca. Bueno, pues buscad otro sitio por donde pasar. Bueno, hay que pasar por algún sitio, pequeño problema de importancia, hay un río por en medio. Bueno, pues cruza el río. Pues hemos cruzado ríos en el pasado, ¿no? Pues pones un terraplén a medio río, dejas que el río pase por otro lado, y sobre ese terraplén excavas, metes el tubo, y luego el terraplén lo echas para atrás y metes el otro cacho del tubo. Ya, pero eso era antes. Pero ahora vas a pedir permiso para cruzar el río y les dices que vas a llenarle de tierra el río, y claro, pues no sé, pues los gritos se oyen no sé dónde. Y o te piden un anejo, un estudio de impacto ambiental terrorífico, y olvídate, que no. Aparte que este río tenía un pequeño problema, que es que en el centro tenía 8 metros de profundidad. Bueno, ya una cosa impensable, ¿no? Impensable. Pero con una solución simple, que es pues lo mismo que hemos visto en la obra anterior, pues es un taladro potente y listo, ¿no? O sea, apuntas, enfoca y luego pasas el tubo, y sin ningún problema, ¿no? Y con total seguridad y sin tener que pedir permiso a nadie, ¿no? Aquí, bueno, he visto un poco en la presentación de Canalis, pues que luego se hablará de esta tecnología, ¿no? Esto es un caso concreto que hicimos en Miño. Esta calle, pues cabe un coche casi con los retrovisores, un coche un poco ancho, casi no cabe, ¿no? Entonces, por esta zona es por donde hay que meterlo, porque es un tubo que ya está colocado y llega aquí a la depuradora de Miño, ¿no? El tubo, ya os lo enseñaré ahora, está totalmente de hormigón, grande, 600 milímetros, está roto por todos los sitios, hasta tal punto de que la calle corría peligro de hundirse. Pero hacer la obra de rehabilitarlo desde arriba, pues hace que tengas que tener parada la calle, luego no tienes por dónde sacar la tierra, puede que la calle se te derrumbe mientras vas con la máquina, y bueno, imposible. Imposible, y había que hacerlo ya, porque no sabías cuándo podía caerse hundirse la carretera. Bueno, pues vamos a ver, así está por dentro el tubo, ¿no? Esto es una cosa más frecuente de lo que cualquiera se puede imaginar, ¿no? Esto es un tubo de hormigón hecho, pues cuando Franco era corneta, pues, de la manera en que se hacía. Tiene juntas en las que cabe un hombre entero,
y todo medio roto, y lo peor no es las filtraciones, que tiene muchas, sino eso, que estas roturas hacen que tenga riesgo de colapso, ¿no? Y eso ya es muy grave, ¿no? Bueno, la solución que hicimos fue pues esta, ¿no? Una manga de fibra de vidrio, creo que es el material, bueno, se coloca, pues lo explicará después con más detalle, y luego esa manga se infla, ¿no? Con este sistema, voy a pasar rápido para, como luego lo veréis mejor, pues, y eso permite que luego se quede endurecido, por lo tanto le da resistencia, mucha resistencia. Yo lo he visto, lo he tocado y parece un tubo recién salido de la fábrica, ¿no? Una cosa que era blanda, una especie de manta que al hincharse coge la forma exacta del tubo viejo y después queda endurecida y perfecto, ¿no? Y el resultado... y el resultado es este, ¿no? Parece que esto es niquelado, como se suele decir, ¿no? Esto mejor, no tiene juntas por ningún lado, corre el agua a una velocidad tremenda, mejora mucho hidráulicamente, da resistencia estructural, bueno, perfecto. Y no tienes que molestar a nadie, ¿no? Y se hace, pues nada, en muy poco tiempo. Una obra que podría tardar un mes, por lo engorrosa que es, pues en una semana está lista, ¿no? Bueno, aquí está en Villagarcía. Los problemas de las tuberías, antes nosotros, hubo una época en la que éramos una de las empresas de España que más tubería colocaban. De hecho, el tubo Sanger, que era un fabricante tradicional de tubería de PVC, tenía una fábrica en Barcelona y en la foto cuando entrabas en la fábrica había una foto de la parte de atrás de Espina y Delfín con todos los tubos que teníamos ahí acopiados y mi padre ahí delante, ¿no? Y bueno, pues comprábamos mucha tubería. Bueno, la mayoría de las canalizaciones ya están hechas, ¿no? Y en las ciudades pocas veces se meten tuberías nuevas, muchas veces se rehabilitan tuberías que ya existen. El problema que tienen las canalizaciones es que te cuesta más todo lo demás que el tubo, porque ahí encima tienes el gas, tienes la fibra óptica, tienes la electricidad, tienes el agua potable, y luego tienes pues la acera o tienes lo que sea, ¿no? O el pavimento de aglomerado. Bueno, ya solo el pavimento de aglomerado cuesta más que el tubo. Entonces, claro, quieres cambiar un tubo y hay que cambiar la calle, ¿no? Entonces, estas soluciones te permiten cambiar el tubo solo. En este caso, como es una tubería en Villagarcía que rompía, todos los días tenemos que ir ahí a abrir la calle y hacer una reparación hasta que fuimos al ayuntamiento y hay que cambiarla entera. Pero abrir la calle era un desastre auténtico porque la obra se disparaba en presupuesto. Como la tubería tenía mucho diámetro, podíamos meter por dentro de la tubería existente una más pequeña, se reducía el diámetro, pero hidráulicamente no había problema porque calculándolo había caudal suficiente, ¿no? Bueno, se sueltan los tubos fuera y esta máquina pues lo que hace es simplemente es una especie de trátel, ¿no? Lo que llamamos, ¿no? Es una máquina que tiene un grupo hidráulico que simplemente tira de un cable. Ese cable va atado al tubo. Ahora veremos un poco cómo. Va aquí. Se mete el cable de acero por dentro del tubo. Se abre un agujero en el otro lado. El tubo entra por la canalización. Entonces se le ata al cable de acero, que veis un extremo aquí. El grupo hidráulico le da potencia y esto va tirando y bueno, y ya está. Queda un tubo por dentro de otro. El tubo viejo, que es de fibrocemento, pues queda, pero no tiene utilidad, simplemente de canalización para el tubo nuevo. A veces, esto es un caso en Colombia, no puedes hacer eso, ¿no? Porque necesitas toda la sección del tubo. Entonces, este es un sistema que usamos allí que se llama pipe bursting, ¿no? Esto destroza el tubo existente y lo empuja contra la tierra, ¿no? Y en su lugar, pues deja el tubo nuevo, ¿no? Bueno, es una solución que puede sonar complicada, pero es muy sencilla realmente, porque esto que veis aquí es la lanza, ¿no? Una lanza de acero que tiene un embudo y dentro del embudo hay un enganche. Este enganche va a esta parte de polietileno, que es otra de las piezas, y esta parte de polietileno va soldada aquí al tubo que vamos a hincar, ¿no? Aquí veis dónde está esta pieza de afilada, por así decirlo, de polietileno, que va soldada al resto del tubo. Y simplemente por el otro lado se meten estas barras que van roscadas
y una máquina con un grupo hidráulico va tirando de las barras. Entonces tú metes tantas barras como tubería vayas a colocar, metes una barra, enroscas a la siguiente, metes una barra, enroscas a la siguiente. Aquí vemos la rosca, ¿no? Y cuando llegas al final, atas el extremo de la barra a la punta de la lanza y empieza a tirar. Tira con mucha fuerza porque es un grupo hidráulico y al avanzar esta lanza corta el tubo que existe y este embudo empuja los trozos que ha cortado contra la tierra y tira a su vez de la tubería nueva que repone el existente, ¿no? Bueno, pues algo me parece tan sencillo, pues es muy práctico, ¿no? Y aquí vemos cómo va entrando el tubo y la cabeza del otro, ¿no? No sé si tenía algo más. Y bueno, esto es un poco lo que quería explicar, ¿no? Hay tecnología, hay medios, os podía luego hablar de un monográfico de tecnología de control de redes, ¿no? De saber los caudales que hay, bueno, hay muchísimas cosas. Yo creo que en el sector de la construcción, de unos años para acá, se está por fin evolucionando, pero en el sector de las obras hidráulicas, pues quizás el más sensible a la evolución tecnológica, porque los propios sistemas de depuración de agua requieren mucha tecnología. Entonces, en el gremio, pues estamos ya muy habituados como yo digo, a cacharrear, ¿no? Y creo que estas tecnologías son el futuro. Cada vez es más difícil encontrar personal cualificado que haga las cosas bien. La gente pues no quiere trabajar en el mundo de la construcción y es un problema grave y yo creo que para evitar eso pues hay que tener tecnología, pues que las máquinas, los robots, etcétera, hagan el trabajo de la construcción más sencillo, más agradable, más rentable y también evitemos la siniestralidad, ¿no? Que es una lacra que tradicionalmente hemos tenido y que gracias a esto podemos evitar. Y poco más. Pues muchísimas gracias, Óscar. Nos ha quedado, yo creo que a todos, clarísimo que en su ADN está la innovación grabada a fuego desde sus orígenes y al final es que es la manera de evolucionar, es la manera que tenemos en nuestro sector de ir mejorando. Él comentaba ahora mismo que efectivamente en el tema de depuración estáis vinculadísimos a la tecnología y eso está a la orden del día, el innovar, el mejorar, el buscar sistemas mejores, pero obviamente esa manera de pensar, esa manera de trabajar, esa manera de buscar soluciones a problemas, que es para lo que estamos, lo extendéis a la ejecución. Tenemos nuestro gran problema que ya tenemos todos ya asumido, no, yo creo, interiorizado, que es nuestra mano de obra cualificada, que nos falta. Entonces tenemos que pensar en cómo suplantar esa mano de obra cualificada con sistemas mejores, más seguros e industrializar parte de nuestro trabajo, ¿no? Ese es el otro compromiso, yo creo que tenemos que ir de la mano en esa sinergia, ¿no? Que buscábamos todos para mejorar, para innovar en nuestro sector, para ser más competitivos, para ser más atractivos hacia todos y en esa línea debemos ir. Muchísimas gracias, Óscar, súper ilustrativo, súper visual y muchísimas gracias. Bueno, continuamos con nuestro último ponente, que es Rodrigo González. Rodrigo es ingeniero industrial, es director del Grupo Canalis y a lo largo de su vida profesional siempre ha tenido la oportunidad de trabajar en diversos países, ¿no? En España, Perú, Portugal, siempre en sectores como la industria, la obra pública y la construcción. Sus principales responsabilidades han sido siempre la dirección y la gerencia en diversas corporaciones. Actualmente dirige la compañía Grupo Canalis y es socio fundador de la compañía portuguesa Retuber Soluciones Tecnológicas y también es gerente de otras empresas de diferentes sectores. Bueno, os dejo con él y con su ponencia sobre la rehabilitación de tuberías sin zanja. Algo ya nos empezó a introducir Óscar, pero como gran especialista en su grupo de este tipo de trabajos, estamos todos ansiosos de ver cómo resolver y cómo aplicar la tecnología y la innovación de verdad a lo que de verdad son las obras ahora mismo de abastecimiento. Como decía Óscar, las grandes obras de abastecimiento están hechas, podremos hacer algunas nuevas urbanizaciones, pero tenemos un gran compromiso con la renovación para evitar esos pozos que teníamos conviviendo, cosas que no deben de convivir. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí en el plan. Así es, pues muchas gracias, Begoña, gracias a Peco también por
oportunidad y a Iván y a Óscar pues, por poder compartir con vosotros esta presentación tan interesante, me está resultando muy interesante. De hecho, Óscar lo ha hecho también, que ha dejado muy poco espacio a hablar, pero sí, la verdad que me ha gustado pues, diferentes puntos, los iré comentando a lo largo de la presentación, pero sobre todo lo que decía Óscar también, de que tenemos diferentes soluciones, ¿no? Pues la perforación dirigida, el pipe bursting. Yo hoy voy a tratar de hacerla, bueno, trataba sobre las nuevas técnicas de conducción del agua. Nuestro fuerte es la realización de tuberías sin zanja con manga continua, el Curing Place Pipe, centrado en tecnología con ultravioleta y con el nombre. Voy a hacer una pequeña presentación también, si me permitís, de la empresa. Nosotros somos una empresa realmente bastante joven, fundada en 2012. Ahora mismo sí que contamos con sedes tanto aquí en Coruña como en Pontevedra y en Portugal. En Portugal, como bien decías, con otra sociedad, con otro socio. Nos hemos tratado de especializar en esto, pues una de las cosas que decía Iván, pues innovando, tratando de apoyar al sector de la obra pública y demás, pero con algo, pues eso, un diferenciador, tratando de darse valor añadido. Y creemos, y por suerte, afortunadamente, cada vez lo vamos comprobando más, ¿no? Yo creo que estamos un poco a la cola de lo que venía sucediendo en otros países, pues como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, donde, yo creo que os comentaré, pero bueno, más adelante, la primera manga continua que se realizó fue en Londres en el año 1971, ya hace tiempo. Y aquí a veces es cierto que se lo cuentas todavía a alguien y todavía le sorprende, ¿no? ¿Qué me estás contando? Entonces, bueno, me gustaba mucho todo eso que decía, la innovación con la colaboración público-privada y esa optimización, ¿no? Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Como os decía, nosotros ahora mismo pues, contamos con 25 empleados, pues una empresa pequeña, tratando de crecer, pero siempre un paso firme. Y tenemos presencia en industria y en el sector público, colaborando pues, con concesionarias como Aqualia Espina, con Viagua, y directamente con la administración, cada vez también entrando más en industria. Y para ello, pues contamos con diferentes equipos de inspección de tuberías. Ahora mismo, pues en todos los diámetros, en cada una de nuestras delegaciones tenemos diferentes equipos, pues que tanto con cámaras empujables, que se puedan meter manuales para diámetros pequeños, inferiores a 50 milímetros, y con alzadores mecánicos que alcanzan hasta los 1800. Siempre, pues, evitando esos percances que decía Óscar también, esa siniestralidad. Contamos en todas las delegaciones con diferentes equipos de limpieza. Aquí tenéis uno de los últimos, pues con camiones de reciclaje de agua, que también buscando siempre esa optimización, ese rendimiento, ¿no? Estos camiones lo que hacen es, pues al mismo tiempo que están limpiando las tuberías de saneamiento, pues nos van recirculando, pasando el agua de los tanques de aspiración del residuo, ese mismo agua que venimos retirando, pues por medio de una serie de filtros te la va pasando a los otros compartimentos de agua limpia. De esta manera, bueno, miramos por lo que se nos llena muchas veces la boca, decir, bueno, miremos el medio ambiente, miremos por la economía circular y todo esto, y por supuesto también el rendimiento, ¿no? Nosotros principalmente el trabajo es en el norte de Portugal, donde tenemos varios contratos con la administración, directamente con Aguas de Portugal. Hay muchos caminos donde volver a ir a cargar agua, esos desplazamientos nos estaban perjudicando mucho y bueno, es indudable que el rendimiento es totalmente superior. Además de los camiones de limpieza, contamos con diferentes robots fresadores, tanto neumáticos como hidráulicos. Ahora mismo ya se está empezando, ya hay proveedores en Alemania, que estos son unos precios muchas veces muy inalcanzables y para eso hace falta mucho trabajo, ¿no? Pero lo que nos estamos consiguiendo con esto es retirar pues, esos residuos más resistentes de las canalizaciones, restos de hormigón, aunque sorprenda, bueno, yo creo que aquí los que estamos aquí no nos sorprende, decía Óscar antes, nos sorprende, pero a veces en obras recién acabadas es muy común lavar esta letrada en la acera, tirarlo, porque como esto no se ve, esas infraestructuras que no se ven, que no lucen, entonces, bueno, tirarlo y después quedar toda esa camada. Lo mismo con varillas resistentes, varillas de hierro, pues, con varillas, cualquier cosa. Raíces es muy común, las raíces se están buscando, pues, siempre por esas juntas que enseñaban antes Óscar en aquellas imágenes, es muy común que entren también raíces de los árboles. Entre nuestras últimas inversiones, pues tenemos también, aparte de los equipos ultravioleta, pues también equipos con luz LED para diámetros más pequeños. Nosotros estamos abarcando pues, desde 70 milímetros, 60 milímetros hasta 150, 200 suele ser lo más habitual. Ahora ya se están fabricando pues, hasta 300.
y con rehabilitación para grandes diámetros en cualquier perfil, que con esto sí que hacemos hasta 1600 o 1800, dependiendo ya no tanto del equipo en sí, sino del fabricante del material. Ahora mismo, actualmente, es un poco quien limita pues los avances que están teniendo en Alemania. Estamos en contacto directo con ellos, pues a veces pues para cualquier perfil. Hemos hecho alguna obra, galerías complejas con otros perfiles, pues bueno, hay que sacar el perímetro, hacer un estudio previo, pues os voy a explicar un poco, y con este tipo de tecnología ultravioleta. Por pasar así un poco por encima, pues de qué más servicios ofrecemos dentro de la empresa y tampoco durar mucho, pues eso, pruebas de estabilidad, localización de registros, impermeabilización de pozos, muy común y muy necesario. A veces pensamos que solo los problemas están en los colectores, y también en los pozos pues, muy mal ejecutados. Muchas veces pues, lo más fácil es, madre, me pongo, todavía se puede estudiar, ¿no? Por eso nuestros equipos que poníamos antes, aprovecho y aparte esto como va a quedar grabado, pues desde ya lo digo porque lo repito muchísimo en las presentaciones, ponemos todos estos medios que acabamos de ver a vuestra disposición. De verdad, es que a veces hasta lo digo y queda mal. Ya hablaremos después del precio, pero que me interesa muchísimo que muchas veces a la hora de redactar un proyecto, además, se puedan aprovechar todos estos medios, cámaras de inspección, empieza a ponerlo todo para decir, vamos a conocer bien qué pasa y a partir de ahí buscar todas esas soluciones, como decía Óscar, que no siempre a lo mejor van a ser tecnologías sin zanja. A lo mejor ya se decide, mira, esta profundidad, como esto, en el estado donde se encuentra el colector, interesa abrir, por supuesto. Pero si vamos a evitar esas sorpresas o vacantes, tener una zanja, bueno, muchas veces en papel parece una cosa, pero pues, las sorpresas son pues como decía, impermeabilización de pozos y todo tipo de obturación y bypass. Tenemos controladores también en todos los diámetros, en sistemas para reparaciones puntuales. En ocasiones no es necesario solo rehabilitar funciones muy largas, por eso algo puntual, una típica filtración, vivienda, garajes, demás. Para eso voy a hacer un poquito de explicación, pero bueno, cuáles son los equipos, centrándonos ya en la rehabilitación sin zanja, digamos casi a modo de ingredientes, ¿no? Como si viniésemos aquí a hacer un bizcocho y decir, vale, ¿y para eso qué me hace falta? Pues, en la rehabilitación sin zanja lo que tenemos que contar con manga continua y con curado ultravioleta, ¿no? Pues este tren de lámparas ultravioleta. Bueno, se puede observar en la imagen, en la parte delantera va siempre con una cámara. Lleva una cámara delantera y una cámara trasera. Son 9 lámparas de luz ultravioleta que trabajan entre 450 y 600 vatios cada una. Con este tipo de ruedas se puede ajustar a los diferentes diámetros. Nuestro trabaja pues, desde 150 hasta 800 en este tipo. Y después veremos en el otro, el doble núcleo para diámetros más grandes. A esto va unido este tambor de cable. Se cuenta con 300 metros de cable continuo para hacer tiradas. Sí, hasta 300 metros, y ya hay fabricantes que están metiendo pues, hasta 500 en las últimas ferias que veía en Múnich, y ya hay alguno pues, para grandes longitudes en abastecimiento de grandes diámetros interesa pues, más, ¿no? Están intentando meter en kilómetros. En este tambor de cable llevamos también una unidad de control, unas pantallas táctiles, donde vamos a controlar todo el proceso con valores de presión, temperatura, ese conocimiento que vamos a tener de esta tubería. Me gustaba lo que decía Óscar, que esto sí, es fabricar una tubería in situ. Al final, digamos que le damos ese preimpregnado que viene de nuestro proveedor de fábrica en Alemania, y lo que tenemos es darle ese último acabado, ese último, con la salvedad de que esta sí es una tubería que hemos estudiado previamente para cada caso en concreto. Para eso se hace un estudio de niveles freáticos principalmente, si es una zona de tráfico pesado. Con esa unidad de control podemos manejar y vamos a tener siempre ese registro, esa trazabilidad. Además, si algún día sucediese algo, pues vamos a tener toda esa documentación. Esto es un booster, un amplificador de potencia, pues para diámetros más grandes. Para esas lámparas que decíamos de 1000 vatios, ya no sirve para las de 450 o 600, vamos a necesitar un amplificador de potencia. Todo ello con un generador. Aquí tenemos esta unidad lumínica que decíamos, que lleva 8 lámparas de 1000 vatios. En los cabezales teníamos ahora aquella imagen donde se veía pues, la manga, pues en los extremos de cada pozo tenemos que contar con estos empacadores metálicos en los que se va a meter el material preimpregnado. Ese material, digamos que viene aplastado como si fuese esta manga de camisa, que se me verá muy pequeño en la pantalla, pero como si fuese la manga de esta camisa, en un estado viscoso, la resina impregnada,
se abre previamente, luego lo veremos en el proceso paso a paso, y se engancha con unas cinchas a estos empacadores. En esas boquillas es por donde se mete aire a presión, con una soplante volumétrica, que aquí la tenemos, que lo que nos va a dar es más caudal que presión. Necesitamos meter, y eso viene registrado. El fabricante, dependiendo de diámetros, pues vamos a meter pues, 300 milibares, 400 milibares. Y eso, como decía, controlado en todo el proceso. Tiene que ir subiendo de 50 en 50 milibares. Entonces, esa fabricación tiene que dar muy bien hecha, va a quedar muy registrada, pues si algún día sucediese algo, ¿no? Es el último proceso de esa tubería que estamos fabricando. Para el proceso de tirado, de desplazado de un pozo a otro, estamos con un cable de acero que se tira, nosotros lo llevamos montado en un remolque, es una imagen de otro fabricante, mucho más pequeño, pues para tirar, nosotros tiramos hasta 15 toneladas para tirar el material en grandes diámetros. Y todo alimentado por un generador eléctrico de mínimo de 40 kVA. Voy a poner un pequeño vídeo de uno de nuestros principales proveedores alemanes. Después, aparte, tengo de otra obra que yo creo que vamos bien de tiempo y lo vamos a poner que va a ser mucho más ilustrativo y no tan coñazo como escucharon. No supongo cómo va a ser la implantación en obra, cómo se retira. Esta imagen ya estamos entrando en lo que voy a comentar después de una rehabilitación ya no en saneamiento, porque estamos más habituados, sino en, bueno, lo último que estamos ejecutando ya son en tuberías también de abastecimiento, ¿no? Donde las resinas ya están aptas para consumo humano, ¿no? Este es el único fabricante, Sartex, con el que trabajamos. Lo primero que pasamos de un pozo a otro, habéis visto ese cable y tiramos una lámina de deslizamiento, un plástico sobre el que va a poder circular la manga, este material impregnado, de manera que no roce contra ninguna de las aristas que pueda haber en los tubos. Hacemos una prueba previa de lámparas en el exterior. Y es cuando comenzamos a deslizar el material que viene en esas cajas, y enganchado por aquella cuerda que pasábamos, lo trasladamos, va con un tiro. Existen otros sistemas, se han ido usando más exactamente con vapor, con agua caliente, pero lo más rápido y más novedoso del mercado es esto que estamos aquí. Aquí son están los empacadores metálicos en los que colocamos en los bordes. Para las de abastecimiento hacemos estos procesos de retirar y tapar bien esta zona. Como os decía, al ser un curado con ultravioleta debemos ser muy cautos, de ahí las carpas y demás, pues con el propio curado del sol, ¿no? A la misma que le esté dando un poco. Y en el interior del material tiene esa cuerda por la que vamos a pasar y conectar el tren de luz ultravioleta. Aquí es cuando comenzamos a dar esa presión de trabajo, va muy rápido. Cuando bien que se vaya adaptando. Lo positivo, porque va más rápido de lo que yo quería hablar, que mientras vamos pasando hacia el otro extremo, podemos ir controlando con esas cámaras cómo se va a quedar el material antes de curarlo. Como habéis visto, llegamos al final y iremos curando desde el final hacia el comienzo. En abastecimiento, lo que hacemos es ponerle como esa especie de mortero y sellar siempre las cabezas. Esto también en saneamiento se hace y yo creo que se debería hacer más, sobre todo en ese desconocimiento, pues, ofrecerlo para sellar y afianzar bien la unión de la tubería antigua con la tubería nueva. Voy a pasar a comentar, sí, aunque sea un poco rápido, después pongo un vídeo, creo que va a ser un poco repetitivo, pero me parece que va a ser bastante ilustrativo y después lo vemos. Pues uno de nuestros últimos casos de éxito, ¿no? La rehabilitación de un abastecimiento en diámetro 600 en Quart de Poblet. Esto no es una imagen de archivo como la anterior, esto era una realidad. Nuestras ilustraciones, no tuvieras ni revestimiento de mortero y era lo que estaba pensando. La antigua tubería, pues el capitán fue unos 465 metros, en diámetro 600. La verdad que aquí fijamos un hito porque fue la primera manga con curado ultravioleta en la península ibérica de tales dimensiones en longitud y en diámetro.
material de fundición gris, instalada en el año 1958, que discurría, pues eso, un entorno consolidado, pues, pegado a la ermita de San Onofre, del año 1321, pasaba por colegios, parques, jardines, con una profundidad de unos 6 metros de profundidad, además un depósito que suministraba el agua a Valencia, que ya estaba del siglo XIX, y como veis este era el estado de la tubería. Esta imagen nos la había proporcionado el cliente porque le estaba haciendo cada 2x3 con este tipo de rupturas longitudinales. Las características que se propusieron para la manga preimpregnada nos llamó el cliente buscando una de las soluciones, ¿no? Habían barajado varias posibilidades y se le propuso este material sin costuras, sin juntas, adaptado, realmente se puede adaptar a cualquier perfil, aquí era un perfil circular, donde claramente le íbamos a mejorar la capacidad hidráulica, un material totalmente autoportante. Digamos que la tubería antigua nos iba a servir simplemente de molde. Para eso, como veis en esta imagen, bueno, nosotros siempre trasladamos toda la información, tanto para abastecimiento, que en este caso, como para saneamiento, donde contamos con todos estos valores de profundidad, nivel freático. Lo pasamos todo a un software para adaptarnos a la norma. La STMF 1216 o la norma alemana, la WAM 144.3. Con todo esto, lo que se les propuso es, claro, yo lo que no querían, obviamente, cuando tenemos un bien de estas características, es reducir la sección mínimo, y se les propuso pues, un diámetro exterior de manga de 599,4 milímetros, el espesor de manga nos garantizaba, mediante estos cálculos, que podría ser de 6,3 milímetros, y a soportar una presión de servicio de 10 atmósferas, realmente es superior, esto se le garantiza, y los alemanes la verdad que para eso son bastante, se cubren bastante. El material lleva un recubrimiento interior de polietileno superior a 200 micras y exterior con una capa de polietileno de 200 micras y de PVC de 500 micras, que es la protección ultravioleta que veíamos. Para estos 465 metros se hicieron 6 pozos a cielo abierto para hacer 5 tramos. Nosotros ejecutamos un tramo por vía y dejándolo en zonas pues, de codos, válvulas, ventosas, en las zonas donde iba a ser necesario después. Aquí podemos ver un poco el proceso de ejecución de los trabajos en esa apertura de catas. Y cómo hicimos esos procesos que os comentaba de limpieza e inspección, primero con medios mecánicos como este tipo de rascadores para eliminar lo más grueso de esas incrustaciones que habíamos visto en las primeras imágenes, y luego con agua a presión, con sistemas de agua a presión, concentradores a velocidad lenta para poder dejarlo en este estado antes de la instalación de la máquina. Ahí se pasa robot de inspección y se garantiza que está en condiciones para poder verificarlo con ultravioleta. Para el montaje de la manga podéis ver que ya está metido el plástico interior, esa lámina de deslizamiento, y ahí abajo tenemos a Paco y a Jaime esperando ese tirado de la manga. Arriba el equipo con la caja, el material, y va a una velocidad continua también, no puede sufrir este material en el tirado. Una vez está metido y se están metidos los empacadores, es cuando pasamos el tren de luz ultravioleta. Lo dejamos en el interior, pero posicionado en este pozo inicial, digamos, en esta cata inicial. Aquí se usó el grande, en diámetro 600, optamos por meter el de 8 lámparas de 1000 vatios. Siempre va a ser más rápido en el curado. Y como veis, aquí está fraguando, digamos, a este pozo final, a esta cata final, el empacador, cómo se está alimentando en la esquina con ese soplante y cómo procedimos ahí con el encendido de las lámparas. A partir de ahí ya estamos controlando con las pantallas táctiles cómo va a venir esa recogida, una velocidad, pero después lo ponemos ahí, no sé si en este caso vino a menos de 1 metro por minuto, es como viene endureciendo el material. Y por último, pues eso, se instalan las piezas de unión y elementos hidráulicos. Aquí veis un poco, digamos, en el paso ese sellado final en las catas antes de meterle en las conexiones y esta instalación de unión. Por último, por supuesto, sino una limpieza, una desinfección y una prueba de presión y estanqueidad.
en la que se comprobó que se mantenía constante según las pruebas. Como conclusiones, y más en este proceso, la verdad que hace poco hizo una presentación el director de operaciones de la empresa mixta metropolitana, que fue nuestro cliente en Aguas de Valencia, y la verdad la traía escrita porque a mí me gustó mucho y creo que vendía muy bien lo que él percibió, ¿no? Desde el desconocimiento cuando nos llamaron, y me gustaría comentarla porque decía él que la tecnología sin zanja aplicada a la rehabilitación de aducciones y grandes arterias de las redes de abastecimiento de agua potable se presenta como una alternativa a la renovación mediante la apertura de zanja, que presenta las siguientes ventajas: unos costes inferiores a la reposición tradicional, un menor impacto de la obra sobre el entorno, de especial interés en zonas urbanas consolidadas, en general menores plazos de ejecución de las obras, la renovación con zanja, y menor cantidad de residuos generados en las obras, así como un menor consumo de materias primas. Decía Román, la manga en diámetro 600 instalada mantiene la capacidad hidráulica de la conducción pese a la ligera reducción del diámetro interior, ya que el revestimiento interior de la manga presenta coeficientes de rugosidad menores que los que presentan las tuberías de hormigón o de fundición, con o sin recubrimiento interior de mortero. Al emplear una manga como estructura autoportante, la nueva conducción soporta todos los esfuerzos mecánicos y tensiones sin transmitir ninguna acción sobre la tubería rehabilitada. La verdad que fue unas conclusiones que me gusta además que ellos mismos hayan llegado a esas conclusiones sin casi muchas veces sin ponerlas, y me voy a quedar también, antes de poneros el vídeo, que espero que resulte ameno, con un poco la frase que también decía Iván, y yo intento muchas veces también concienciar a la gente, porque creo que era de Albert Einstein, que decía que si queremos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Creo que me voy a quedar con eso y con esa colaboración público-privada y que podamos apoyar. Os dejo un momentito el vídeo, si os parece, sí, de esta obra, para que sea también un poquito más visual. Y muchas gracias.
Vamos a dejar el enlace. Si quieres poner. Este fue el resultado final. Se llevaron estas, de cada una siempre llevamos unas muestras para analizar el territorio, para verificar el trabajo y que cumplía con esas resistencias que se habían negociado. Bueno, este fue uno de los últimos en abastecimientos. Están ya, pues eso, trabajando en más proyectos, por supuesto, en saneamiento bastantes y en abastecimiento cada vez más, sobre todo en estos diámetros, en estos grandes diámetros. Pues muy interesante. Muchas gracias por compartir con nosotros esto que es innovación pura y yo creo que ya es el presente y sin duda el futuro del mantenimiento de las infraestructuras en abastecimiento y saneamiento que tenemos en nuestras ciudades. Creo que las afecciones tienen que ser las mínimas, tenemos que pensar en cómo conciliar y en cómo convivir con las instalaciones existentes, afectando lo menos posible al entorno y poniendo en valor nuestra innovación y nuestra tecnología. Entonces yo creo que hoy hemos presenciado entre los que estamos aquí, entre los que nos estéis escuchando y en los que participamos en esta mesa, en qué es la línea en la que tenemos que seguir trabajando. Es decir, el principal activo, lo decía en su exposición Iván, somos las personas son las que aportamos las ideas, el pensar, el mejorar, la innovación, la tecnología. Hay que colaborar, tenemos que colaborar entre las empresas, entre el sector, con las administraciones de la mano y es un momento perfecto, ahora no es el caldo de cultivo ideal con esta situación económica en la que nos encontramos y como siempre yo digo, ahí es el momento del revulsivo, ¿no? De una crisis, de un momento difícil, de un momento complicado, es donde tenemos que aprender a crecer y a innovar para poder mejorar. Entonces yo creo que estamos en la línea y ahí es donde tenemos que estar. No sé si hay alguno de nuestros asistentes no ha formulado ninguna pregunta, no sé si os queréis animar a compartir con nosotros alguna inquietud, alguna pregunta. Aprovechad que estamos ahora mismo con, obviamente, empresas expertas, tanto Espina como Canalis en este tema. Sí. Tenemos un interviniente que ha levantado la mano. No sé si pueden entrar en directo o tienen que formular su pregunta por escrito. Tienen que formular por escrito ahí. Tenéis que formular las preguntas por escrito. Ahí. En preguntas y respuestas, si nos la podéis transcribir, yo la comparto.
Damos un par de minutos para que os animéis a... No seáis tímidos, que Claro. seguro que no fuimos tan claros en las exposiciones. Seguramente que os han tenido que quedar más de una inquietud y de una duda que plantearnos, y yo creo que estamos ahora mismo en el momento perfecto teniendo aquí a la administración y a dos empresas expertas en... Si no, también entre vosotros. Sí, bueno, yo tengo, bueno, yo creo que todos tenemos, ¿no?, muchas dudas de la exposición que Iván nos formuló al inicio, ¿no?, de estos fondos, de cómo se van a regular, cómo se van a transformar. Me imagino que será un proceso, ¿no? Primero que lleguen, que parece que ya tenemos algo claro, ¿no? Ya tenemos un marco regulado, ya sabemos hacia dónde se van a destinar nuestros proyectos, ya tenemos una idea clara. Y si nos puedes dar una pequeña ilustración, que yo creo que todos los que estamos aquí pertenecemos al sector también queremos, si se puede, ver un poquito la línea de acción solamente. Dentro de lo posible, porque como decía un poco en la exposición, el papel que estamos jugando, en nuestro caso las comunidades autónomas, dentro del diseño del mecanismo de recuperación y resiliencia es, digamos, desde mi punto de vista estamos llegando un poquito tarde. Los plazos que se manejaban para elaborar los planes eran muy ajustados y, bueno, después desde el Gobierno se decidió liderar a través de los ministerios, y la participación que estamos teniendo las comunidades autónomas fundamentalmente es a través de comisiones sectoriales en parte de los ministerios. La parte que nos toca a nosotros dentro del sector del agua, hay ya en marcha 3 convocatorias por parte del Ministerio, una para abastecimientos, otra para saneamientos y otra que se está también lanzando para más centrada en reducción de riesgo de inundación y actuaciones de carácter ambiental en recuperación de los ecosistemas de los ríos. Y estamos todavía conociendo también con el Gobierno y trabajando un poquito en esas condiciones que van a tener las actuaciones que se vayan a desarrollar. Se están estableciendo las bases de partida y lo que sí que podemos avanzar es que desde luego va a haber un volumen de inversión importante, y además esa inversión no va a estar exclusivamente centrada en el Gobierno, que sí se lleva la mayor parte desde la Administración Central, donde se va a gestionar todo esto, pero también las comunidades autónomas y las entidades locales vamos a tener un papel y probablemente vamos a jugar o a repartir, digamos, en cuanto a la inversión en esos 3 campos fundamentalmente, que son sobre los que va a girar la actuación en la política palanca en materia de agua. Seguiremos atentos a esa evolución para generar. Bueno, tenemos una consulta que formaba José Luis Candela. Nos pregunta, ¿cómo está la Administración dispuesta a colaborar con la innovación de la que hablamos? Porque el riesgo de estos procesos me temo que siempre cae del mismo lado. ¿Para cuándo las contrataciones en Open Book en España? Bueno, yo en concreto no conozco esto de las contrataciones en Open Book. La verdad, tengo que... Es un sistema relativamente sencillo que consiste en que se cierra un precio determinado por la ejecución de una unidad de obra con un fin. Es decir, por ejemplo, quizás a lo mejor sí que sea un apartado, ¿no?, en el que sea, pues, de una clara aplicación. Es decir, una vez elaborado un proyecto, se considera una solución técnica muy concreta, ¿no?, para llevarlo a cabo, que no es que se pueda ir la empresa constructora adjudicataria de la obra a buscar, ¿no?, a 8 empresas que le ejecuten, sino que a lo mejor está direccionada a que el proyecto, una vez que la administración lo redacta, cree que esa es la solución óptima para subsanarlo, es como si fuera dirigido. Y la cuestión está en que, obviamente, la empresa constructora, que dentro de su contrato mayor tiene esa parte que ha de ejecutar, bien sea con Espina, con Canalis, digo porque son los que tenemos aquí, que tengan esa innovación, ¿no?, y que hayan hecho su inversión y la quieran revertir, ¿cómo se formularía a través de un Open Book con la administración? Es decir, si hay un precio marcado, obviamente la empresa que tiene un coeficiente de paso, vamos a llamarlo así, que es el Open Book, que le cubriese sus costes de estructura, de personal y demás para ejecutar el resto de la obra, quedará subsanado y no supusiese un riesgo. Una manera de contratar que yo creo que sí, bueno, en otros países, claro. En el mundo anglosajón funciona. Aquí estamos. Sí, aquí lo primero que hay que decir es que nosotros evidentemente nos tenemos que ceñir a lo que establece la legislación.
que tiene, la verdad, que un corsé bastante ajustado para ese tipo de innovaciones en la contratación. Se están dando pasos a través de la legislación y yo he manifestado que sí que estamos dispuestos a esa colaboración en la innovación, pues dando pasos y dando pequeños pasos, porque al final no podemos ir de golpe de ser una organización tremendamente garantista y casi inmovilizada en el siglo XX, sino XIX a veces, en algunas cuestiones, a pasar ahora de repente y ponernos en la vanguardia, sino que tenemos que ir dando pequeños pasos. La muestra yo me refería a que estamos dispuestos y vamos dando pasos, por ejemplo, como decía antes, con el proyecto Innovaguas, que a nosotros realmente nos saca de nuestra zona de confort. Nosotros, efectivamente, ese tema de que los riesgos hacia las empresas contratistas pues es tradicional, el riesgo y ventura, y tú solucióname, yo pago, pero tú solucióname. Bueno, pues queremos andar en esa línea. Este proyecto yo creo que es una buena línea, es una línea de trabajo en la cual nosotros hemos expuesto, creo que de una manera bastante transparente, cuáles eran las necesidades que teníamos identificadas, y hemos articulado un proceso de consultas preliminares al mercado en el que toda aquella entidad que estaba interesada ha podido participar y aportar sus ideas, y a partir de eso estamos construyendo los pliegos para las licitaciones y esos desarrollos. Bueno, esto es un camino de medio y largo plazo, no de corto plazo, y creo que para mí lo fundamental, desde luego, es la voluntad que queramos seguir en esa línea y en este tipo de foros y el resto de iniciativas que pueda haber. Desde luego que podemos discutir y tratar estas cuestiones que son muy interesantes, y, como decía, al final tenemos que tratar de hablar del mismo idioma y avanzar un poco todos en la misma línea. No me gusta, o yo no lo percibo un poco como las empresas como mi enemigo, no, al contrario, son mis colaboradores, y me gusta que cuando las empresas vienen a hablar con nosotros nos vean igual. Al final tenemos un objetivo común, esa vocación de servicio público que es muy marcada también en las empresas, y yo creo que se trata de que busquemos vías para entendernos y hacerlos mejores los unos a los otros. Es un poco a lo que yo me refería y el mensaje que quiero transmitir. Perfecto. Esa es la línea. Obviamente, como dice Iván, esto no es un resultado inmediato, es un trabajo continuo, pero yo creo que estamos en el momento perfecto para replantearnos muchas cosas y para buscar otros mecanismos en los que seamos todos más eficientes. Y si tenemos los medios para solventar las soluciones de una manera óptima, tecnológica, y que va a permitir que sigamos innovando, que sigamos haciendo cada vez más, con mayor tecnología, con mayor optimización, todas las cuestiones, pero claro, pues necesitamos como administración, porque al final todo esto la iniciativa privada puede ser una parte mínima quizás, ¿no?, en estas cuestiones, la gruesa es la pública, y ahí necesitamos ir todos de la mano. Bueno, creo que no tenemos más consultas. Nos hemos ido un poquitín de la hora, así que si os parece, no sé si tenéis algo más que comentar. Óscar, Rodrigo, Iván. Pues si os parece bien a todos, damos por finalizada esta tercera webinar. Agradecer obviamente a nuestros ponentes y a Óscar, a Rodrigo y, como no, a Iván su participación. Yo creo que ha sido muy interesante. Yo creo que esto es un punto y seguido, ¿no?, para continuar, para establecer líneas de comunicación entre todos. Y obviamente a todos los que estáis al otro lado, muchísimas gracias por compartir con nosotros, y seguimos en contacto, y un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.